Buenos días, mi nombre es Ramón Ulises Villegas Pérez y en conjunto a Yancy Yuley Cifuentes Cortés y Sandy Guadalupe Flores Hernández vamos a presentar y más bien explicar el proyecto que hicimos en Scratch, que fue meter 3 problemas dentro de uno. Así que pues sin más remedio, comencemos. Cabe mencionar que todos estos 3 problemas están dentro de un ciclo con una condición, el cual es el repetir hasta que. En nuestro caso pusimos una variable, la cual es la variable continuar. En caso de que nosotros no pongamos que la variable continuar sea igual a no, se va a seguir repitiendo. ¿Y cómo vamos a hacer para que esto no se siga repitiendo? Bueno, pues al final de cada uno de los 3 problemas viene una pregunta que si queremos continuar haciendo los problemas. En caso de que pongamos que sí, se van a volver a repetir y nos va a preguntar que sí, qué problema queremos hacer. En caso de que pongamos que no, solo nos dirá que que tengamos un lindo día y se va a detener todo. ¿Para qué hacemos esto? Esto con el fin de que se esté repitiendo sin necesidad de estar picándole a la bandera a cada rato o a una tecla en específico. Bueno, ahora pasaremos con mi compañera Yancy, la cual va a explicar el primer problema, el cual es el de la suma de 2 números. Bueno, sin nada más que decir, vamos a ello. Mi nombre es Yancy y yo les voy a enseñar cómo hacer la suma de 2 números en Scratch. Nada, vamos a crear las variables, que sería respuesta, elección número 1, que sería N1, y número 2, N2, y por último la R, que sería del resultado. Opción control, agregaremos un sí entonces. Nos vamos a operadores y agregaremos el que tiene el signo igual. En el primer recuadro agregaremos la variable elección y en el segundo el número 1. ¿Por qué? Porque esto llevará a la suma de 2 números. Cuando te pregunta ¿qué problema deseas realizar? Y pones el 1, te llevará a la suma de 2 números. Vamos a agregar un decir y poner. Has seleccionado la suma de 2 números durante 3 segundos. Después un preguntar y colocar. Primero coloco un número y esperar. Después vamos a fijar N1 y poner la respuesta. Otra vez preguntar, pero ahora con el segundo número. Y muy bien, ahora coloca el segundo número y esperar. Vamos a fijar N2 y poner la respuesta. Después vamos a fijar la R del resultado y en operadores agregamos el de la suma. En el primer recuadro agregaremos la variable N1 y en el segundo la variable del N2. Agregado eso, vamos a poner un decir, después en operadores un unir. Y en el primer recuadro vamos a poner tu resultado es y en el segundo vamos a poner la variable R del resultado durante 2 segundos. Vamos a preguntar, ¿desea continuar? Y esperar. Después vamos a fijar respuesta y pondremos la respuesta. Hemos puesto eso, vamos a decir suma de 2 números cerrada y con eso terminamos. Primero agregamos una condición sí para unir el primer ejercicio con el segundo. Después, dentro de ese sí, pusimos un operador aritmético con la variable elección, que es la variable que usamos para señalar cualquiera de los 3 ejercicios, que si elección es igual a 2, va a digitar el área de un triángulo. Entonces, al presionar nosotros el número 2, nos va a digitar con el bloque decir área de un triángulo. Después agregamos del bloque sensores el bloque preguntar para que preguntara cuál va a ser nuestro primer término, que sería la base del triángulo. Seguido de eso, fijamos la variable base a respuesta, o sea, a la respuesta que nos va a dar de la primera pregunta. Luego volvimos a usar el bloque preguntar para pues preguntar el segundo término, que sería correspondiente a la variable de altura. Igualmente fijamos la altura a respuesta, o sea, a la respuesta de la pregunta. Luego a la variable resultado, un operador aritmético. Utilizamos uno primero de multiplicación y en ese de multiplicación también agregamos uno de división y les pusimos sus variables correspondientes. Por ejemplo, primero pusimos base por altura y le pusimos entre 2. El entre 2 pues queda así porque usamos la fórmula del triángulo, del área del triángulo. Ya casi para finalizar agregamos del bloque apariencias el bloque decir. Igual le agregamos un operador de unir para que dijera en el primer recuadro que nos dijera
el área del triángulo es, y en el segundo pusimos la variable resultado, para que así ya pues cuando termináramos ya nos diera el resultado. Después pusimos un preguntar para que nos preguntara, después de que nos dé el resultado, nos preguntara que si deseáramos continuar. Después fijamos la variable respuesta, que es nuestra variable para saber si vamos a continuar, a la respuesta de la pregunta anterior. Si ponemos que sí, vamos a continuar con otro ejercicio y nos va a volver a preguntar. Si decimos que no, nos va a digitar el mensaje de área del triángulo cerrada y terminamos. Vamos a ir directo al tercer y último problema del proyecto de Scratch, que sería el de las tablas de multiplicar. Es que nada, se tienen que crear en total 4 variables, la cual sería la variable de multiplicar, que esta va a servir para más adelante. La variable de tabla, que esta sería para poder seleccionar la tabla que nosotros querramos elegir. La variable de resultado, que pues obviamente es el resultado de la multiplicación. Y por último, la variable de límite, que esta va a ser para poder colocarle un límite a la tabla, o sea, hasta donde queremos que llegue. Bueno, una vez creadas las 4 variables, estas mismas se tienen que fijar al principio del problema como 0, con excepción de una sola, que sería la variable de multiplicación, que esta se tendría que fijar como 1. ¿Por qué se tendría que fijar como 1? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Una vez fijadas las 4 variables, tenemos que hacer que el personaje le pregunte a la persona que si qué tabla desea realizar. Para eso tenemos que colocar el bloque de preguntar. ¿Y dónde vas a encontrar el bloque de pregunta y la variable de respuesta? Esos se encuentran dentro de los sensores. Y ahora, después de haber hecho eso, tenemos que hacer que el mismo personaje le pregunte que si a dónde quiere que llegue la tabla que él eligió. Así que pues se tiene que hacer lo mismo, colocar un preguntar, y dentro de ese preguntar tenemos que decir la pregunta que sí, hasta dónde quiere que llegue la tabla. Después de haber colocado ese preguntar, tenemos que colocar el fijar, o sea, fijar la variable de límite a la respuesta. Que pues las respuestas, como acabo de decir, se encuentran dentro de la sección de los sensores. Una vez hecho esto, se tiene que colocar un repetir 10 veces. ¿Pero por qué un repetir 10 veces y no un repetir hasta qué? Bueno, el repetir hasta qué es una función que te permite estar repitiendo a cada rato una cierta acción, a menos de que tú hagas algo, como ya sea presionar una tecla, colocar un número en específico o algo por el estilo, para que este se detenga. Mientras que el repetir 10 veces tiene la funcionalidad de que no tengas que hacer algo al respecto, o sea, no tengas que hacer una acción más que simplemente modificarlo y colocarle pues una determinada cantidad de veces que quieres que se repita. Bueno, una vez explicado esto, pues ya podemos comenzar con lo del repetir. Después de haber colocado el repetir 10 veces, en vez de que sean simplemente 10 veces, pues es para que esto no tenga límite, pues, obviamente. Tenemos que colocar la variable límite dentro de ese 10 para que pues se pueda tomar en cuenta el que nosotros hayamos colocado un mismo límite. Bueno, una vez creado el repetir límite, tenemos que hacer la multiplicación. ¿Y cómo se va a hacer la multiplicación? Te estarás preguntando. Bueno, para eso creamos la variable de respuesta. Después de haber hecho la variable de respuesta, tenemos que fijar la variable de respuesta y posteriormente la multiplicación. Pero ¿cómo se hace la multiplicación? Bueno, te tienes que ir a operadores, y dentro de los operadores encontrarás una pequeña casilla o una pequeña variable, la cual es la de multiplicación, que en este caso está dividida por un asterisco y está en color verde. Lo que tienes que hacer es pues obviamente por colocarla en ese lugar, y de ahí y en esas dos casillas tienes que colocar la variable de tabla y la variable de multiplicación. Después de haber hecho esto, pues ya al momento de hacer eso, pues se va a hacer la multiplicación. Pero ¿cómo la vas a ver? Te estarás preguntando. Bueno, pues para eso está el decir. ¿Pero para qué el decir? Es que el decir tiene la función pues obviamente de mencionarlo sin necesidad de hacer la pregunta o de pensarlo o algo por el estilo.
después de haber colocado el decir, ¿cómo le vas a hacer para que este mismo diga toda la multiplicación en sí, toda la tabla de multiplicación? Lo que tienes que hacer es colocar un unir manzana con banana. Se oye raro, pero está dentro de la función de los operadores. Una vez colocado este, se tiene que colocar como alrededor de 4 veces, porque 4 veces es para que diga toda la multiplicación completa, porque este solamente abarca 2. Así que después de haber colocado dentro de ese decir las 4 unir manzana con banana, ahora en vez de poner eso tienes que colocar cada una de las variables, que en este caso sería la variable tabla al principio. Después en el siguiente tendrás que colocar una X para que simule como si fuese una multiplicación. Después de ese tendrías que colocar la variable multiplicación, y después de ese tendrás que colocar un igual para al final colocar la variable R, que pues sería el resultado, la variable resultado. Una vez hecho esto, después de ahí tienes que colocar debajo un cambiar la variable multiplicación. ¿Por qué la variable multiplicación? Porque nunca hicimos nada para poder cambiarlo, o sea, literalmente solo se quedó en 1, y por esa razón misma también dije que lo colocaran como 1, para que este mismo no empezara como 0, y cuando nosotros quisiéramos poner, no sé, 10, en vez de terminar con 10 terminaba con 9, así que por esa razón se queda como 1, porque contaba el 0 como un número también. Y ahora, ¿dónde vas a encontrar esto de cambiar variable? Esto se encuentra dentro, pues obviamente, de mis variables. Cambiar la variable de multiplicación en 1. Esto es para que cada vez que pase esto del repetir límite, o sea, las veces que tú quieras que se repita, va a empezar, por ejemplo, como 5 por 1, 5. Después de haber dicho eso, ahora va a cambiar la variable, y ahora en vez de empezar como 5 por 1 va a decir ahora 5 por 2, 5 por 2, 10. Después de eso va a decir 5 por 3, 15, y así hasta las veces que tú quisiste que llegara la tabla. Bueno, una vez esto se tiene que colocar obviamente el preguntar que si deseas continuar, y pues el fijar continuar a respuesta. Esto es pues obviamente para el repetir hasta que. Y bueno, eso sería todo de mi parte en cuanto al último problema de este proyecto de Scratch. Sin nada más que decir, pues les dejo con una despedida.